Y justo estos días se está dando un debate muy curioso, que es el que algunos eruditos, algunos académicos, algunos pensadores, algunas personas denominan como la égira o la hijra en lengua árabe. Y esta corriente de pensamiento, para escribirla y ser justo con esta gente que propone lo que es esta idea, propone que los musulmanes, es una corriente de pensamiento islámica, ojo, propone que los musulmanes no deberían de estar viviendo en países no musulmanes o países occidentales en su mayoría, porque suelen ser estos países no musulmanes, aunque bueno, tiene estos países africanos, proponen que los musulmanes no deberían de vivir en estos países de mayoría no islámica y que deberían devolverse a países de mayoría islámica por distintas razones. Y para ser justos con ellos, citan algunas narraciones que el profeta sallallahu alaihi wasallam menciona que aquel que esté aqama, es decir, aquel que haga iqama, que esté entre un qaum, esté entre una nación que no sean musulmanes, que él es libre de él, o sea, que el profeta no tiene nada que ver con él. Y también hacen una perspectiva más sociológica de este argumento y es que dicen, oye, tú vas a estar ahí, vas a estar en Occidente, vas a estar a lo mejor, de nuevo, repito, no necesariamente Occidente, porque hay otros países no musulmanes que no son occidentales, pero como estamos en Occidente, me gustaría enfocarlo desde esa perspectiva. Vas a estar en un país de mayoría no islámica, con ideas que se fuerzan o se están propagando continuamente, tanto a ti como a tus hijos, y estás poniendo en peligro tu religión. En muchos casos no se te va a permitir practicar el Islam de la manera en la que el Islam tiene que ser practicado, por lo cual tú estás cometiendo un pecado por quedarte en España, por quedarte en Francia, por quedarte en Reino Unido, y lo mejor para ti sería recoger tus cosas y irte de vuelta a Argelia, Marruecos, Turquía, Túnez, eh, cualquier concepto de estos. Entonces, mi pregunta para ti, para resumirlo, es, ¿deberían los musulmanes emigrar de vuelta o, en caso de aquellos que sean conversos, irse a países islámicos? Si estará escuchando esto gente de Vox, no va a decir sí. Sí. No, a ver, Bismillahirrahmanirrahim. Eh, tenemos que matizar ciertos conceptos. Tenemos una norma en lógica y luego nuestros sabios fuqaha, juristas y sobre todo de usul al-fiqh, los fundamentos de la jurisprudencia islámica, también han adaptado esta máxima, que es al-hukmu ala al-shay'i far'un an tasawwurihi. Pues dar un veredicto, opinar sobre algo, pues es fruto de aquella concepción que has hecho tú en tu cabeza. Cuando sacas unos términos, bueno, vamos a definirlos, si no, nunca vamos a llegar a una conclusión. Primero la palabra hijra, pues tenemos que dar las gracias, y es una palabra ya española, está en el diccionario. Y a partir de vuestro podcast os quiero, si me permitéis, pues aprovechar y hacer un llamamiento a nuestra juventud de reivindicar el español islámico. Ciertas palabras españolas, pues no usarlas se han perdido. Yo prefiero decir as-sale con Z mucho mejor que traducir la oración o rezo. As-saque mejor que traducir la impuesto o limosna o no sé qué. Son palabras que ya están, por no decir otras que alhamdulillah las estamos utilizando. Ya se dice que más de 4.000 o 5.000, lo que es el castellano ya es árabe, no solamente lo que empieza con al, sino otras cosas, topónimos y por eso yo creo que tenemos el deber no solamente moral, ético, histórico, pero también islámico de reivindicar un español islámico mucho mejor de traducir y a veces nos quedamos cortos en ciertos términos. Los budistas no traducen el zen, el nirvana, el karma y todo el mundo hace el esfuerzo para entender estos conceptos. Pues nosotros, alhamdulillah, en nuestro contexto español, mucho vocabulario se ha perdido por no utilizar. Y también podemos también reivindicar a nuestra Real Academia de Lengua que de vez en cuando pues incorpora ciertos términos y también quitar y eliminar ciertos términos que nos quejamos hace tiempo. Jihad, islamista, fundamentalismo, estas palabras han haciendo bastante daño no solamente a los intelectuales, sino también al habla de cada día. Ahora, al-hijra o la hijra, ¿qué significa la hijra o la hijra? Para mí, mi calendario empieza con la hijra. ¿En qué año estamos? Estamos en 1445 de al-hijra, de la hijra. Para mí es un motivo de orgullo. La hijra forma parte de mi identidad como musulmán. Y es cuando nuestro amado y querido profeta mensajero Muhammad emigró, huyó de Mecca al Medina. Ha sido un antes y un después. Yo creo que el segundo califa, Omar al-Khattab, ha sido bastante inspirado por Allah subhanahu wa ta'ala y ha tenido éxito a la hora de tomar esta decisión de empezar nuestro calendario que se inicie con la hijra. Había otras propuestas. Sin embargo, después de una reunión, como un consejo de Estado, salió la idea de al-hijra como inicio de nuestro calendario y se ha tomado desde aquellos tiempos. Y alhamdulillah, yo creo que incluso en el Corán mismo hay una ley
Si tú te fijas muy bien en esta alea, como si Allah está, hay musulmanes, tomar la hijra como inicio de nuestro calendario. Cuando Allah habla en Surah Tawbah, sabemos el contexto de Surah Tawbah, una surah bélica, luchas entre hipócritas, musulmanes, pues dijo que la masjidun ussisa ala taqwa min awwal yawm. ¿Qué significa min awwal yawm? Pues aquella mezquita que ha sido fundada desde el primer día. Desde el primer día, el inicio, la hijra, desde el primer día que llegó el profeta, que emigró. Pues este primer día es como el primer año, el primer, digamos, inicio del calendario, que a veces el Corán tenemos que meditar y contemplar, y no solamente ¿afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha? ¿Acaso no meditan, no contemplan, no estudian el Corán? ¿O nuestros corazones están así cerrados como un candado? Incluso dice Allah subhanahu wa ta'ala. Y de ahí hasta politizar el tema en ciertos contextos y dividir la tierra en tierras de Kufr, tierra de Islam, y aquí se puede vivir, no se puede vivir. Son contextos políticos, tenemos que entenderlos en su proceso histórico. De ahí extrapolarlos a nuestra realidad de hoy, yo creo que falta mucho rigor científico, académico, jurídico, que la verdad estamos haciendo bastantes errores. Yo pensaba que este debate ya se ha zanjado. Yo llevo 34 años aquí. Sí, los primeros años, los finales de los 80s, 90s, había este debate por cierta tendencia dentro de lo que es los musulmanes. Ciertas tendencias que vienen de un país en concreto, Saudi, los salafistas y tal, y tenían este discurso. No se puede residir, vivir en tierras no musulmanas por X razones. Y después de unos tiempos, yo creo que este debate ya se ha zanjado. ¿Por qué? Porque hace tiempo teníamos este falso pseudo debate que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ha prohibido vivir en tierras no musulmanas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo que estamos ahora aquí viviendo en Occidente. Y Occidente en términos de civilización, no de geografía. Lo que mencionabas, Ali. Japón para mí es Occidente. Pues capitalista y civilización occidental, democracia. Aunque no está en el occidente geográfico. No, aunque no desciende de los países católicos del siglo XIII. No, occidente como término civilización. Australia es civilización, es occidente también. Me hablas de occidente como término de una civilización, una cultura general, pues sí. Pero desde términos geográficos sí podemos decir, no, es que Australia no está y tal. Pero occidental es un término de una marca de civilización, de cultura, de normas, de valores. Puedes estar de acuerdo o no. Y de ahí incluso cuando recomiendo un libro muy interesante de Edward Said, El orientalismo, y habla muy bien de estos términos, Oriente y Occidente, en términos de civilización, de valores, de colonización, de muchas cosas. Y no se limita solamente en la terminología geográfica, sino Oriente y Occidente es mucho más que geografía, sino es cultura y civilización. Pues el falso debate que se ha establecido hace años, yo pensaba que ya se ha dado por... ya está, ya somos un hecho, somos ciudadanos, ya no somos inmigrantes y tenemos que emigrar a un sitio u otro. Pero en mis debates de hace 30 años atrás, con ciertas tendencias, lo que acabo de mencionar anteriormente, pues se basaban sobre unas lecturas un poco superficiales, literales, de ciertos textos islámicos, sin tener estudios de fiqh, de usul al-fiqh y, por supuesto, de la realidad. Porque la fatwa, según nuestros sabios, se basa sobre dos pilares, fiqh al-shar' o fiqh al-waqi'. ¿Puedes traducir esos términos? Fiqh, usul fiqh, fatwa. Pues decretar una opinión, un veredicto jurídico que no es vinculante, no es como el juez. Un sabio puede dar su opinión y tú eres libre de seguir o coger o cumplir con esta opinión. Para entender el tema del fatwa, no es vinculante. Tú preguntas y el sabio o el erudito te va a dar la opinión según sus mecanismos y herramientas que tiene para interpretar los textos sagrados. Pero una fatwa para que sea islámica, el Islam, o sobre todo la ciencia en este caso, usul al-fiqh, para mí que es la lógica islámica. Si alguien quiere entender el Islam de manera lógica, que estudie usul al-fiqh. Pues para el fatwa que sea válida, correcta y tendrá validez, hace falta dos pilares. Hay que tener conocimiento de las ciencias islámicas, de la sharia islámica, y de la misma manera hay que tener conocimientos de la realidad, del asunto, del contexto. Una cosa
Pues tú eres muy sabio en los estudios y las ciencias islámicas, pero no te enteras del partido, de la realidad, de la filosofía, de la constitución, de las costumbres, tu fatwa es inválida. Y viceversa, uno que es muy bien, sabe todo lo que es la realidad, la cultura, es doctorado no sé en qué, pero de ciencias islámicas no sabe nada. De ahí hasta incluso el Imam Shafi'i, uno de los fundadores de las 4 escuelas, decía que un faqih, un jurista, un ulema, un sabio, si no se va cada fin de semana, tenía los mercados grandes, los mercados mayoristas, si no se va a estos mercados, no puede dar o decretar fatwas, porque ahí en los mercados está la cultura, está la gente, están los problemas, está la realidad, no lo que está en los libros de una manera abstracta, no, al contrario. Entonces, para dar fatwa necesitamos una persona preparada desde el punto de vista académico, que son las ciencias islámicas y, por supuesto, las ciencias, en nuestro caso, occidentales. A mí no me sirve una persona que sabe mucho hadith y fiqh, pero no sabe nada de la filosofía, de la cultura, de la historia occidental. Y por la otra, también hace falta estudiar nuestra realidad. Por esto tenemos la sociología, la antropología. No estoy diciendo que sea un especialista en el tema, pero por lo menos que tenía unas nociones. Así su opinión puede ser correcta. Y esto nos lo ha enseñado el profeta sallallahu alaihi wasallam. El profeta sallallahu alaihi wasallam me vas a decir, hombre, claro, tenía Jibril, el arcángel, Allah le revela, le enseña, por supuesto. Pero, ¿por qué en cada reunión, en cada vez, tiene que estar presente Abu Bakr, Siddiq con el profeta sallallahu alaihi wasallam? Me vas a decir, hombre, claro, su mano derecha, su amigo de la vida, de toda la vida y tal. No. Abu Bakr Siddiq se caracterizó por una cosa. نسابة الأنساب العرب ¿cómo se dice? Genealogía. La genealogía. Sabía la cultura, sabía pues cómo pensaban esta tribu, estas personas. Y siempre tiene que estar Abu Bakr presente. Y antes, Abu Bakr, hoy van a venir esta gente, van a venir esta tribu, van a venir esta persona. Y Abu Bakr le da todo el informe. Que saben, que prefieren, que era como un antropólogo. Más o menos, como un sociólogo. Y todas las ideas que daba Abu Bakr al profeta Islam, el profeta Islam ya pues va a terminar una opinión u otra. Yo creo que es muy importante estas cosas. Ahora, todo esto lo vamos a llevar a tu pregunta. Señores, ¿la tierra a quién pertenece? Allah subhanahu wa ta'ala. والأرض لله يورثها من شاء من عباده الصالحين. Allah subhanahu le pertenece a la tierra porque es el creador. Si es el creador, ¿por qué vamos a dividir la tierra en bandos o en ideologías o en religiones? Me vais a decir, hombre, en nuestro legado cultural, jurídico, islámico, el fiqh islámico, hemos tenido unos términos, dar el Islam, dar el kufr, tierra, territorio del Islam y territorio del kufr. Ahora la pregunta, ¿estos términos son jurídicos islámicos, litúrgicos, como actos de ibada o textos sagrados? ¿Actos de? De ibada, de culto, de adoración, no podemos cambiarlos, intocables, o son unos esfuerzos intelectuales, respuestas que han dado unos sabios, ni siquiera el profeta, ni siquiera los En sahaba. un contexto concreto. Por supuesto, el término de dar el Islam no lo vas a encontrar ni en el Corán ni en la Sunna. Tenemos que esperar hasta la llegada de la dinastía Abbasí. Profeta sallallahu alaihi wasallam 23 años, después los 4 califas 30 años, después casi un siglo, 90 años y pico, la dinastía Umayya, y después viene la dinastía Abbasí. En este caso se va a presentar un problema por primera vez en la inteligencia, la realidad islámica. Oye, Harun Rashid, el califa más famoso, aunque aquí Harun Rashid se ha manipulado totalmente por Occidente. Harun Rashid, las mil y unas noches. Un califa de las noches rojas y ya sabes, Harun Rashid no era esto. Harun Rashid era totalmente distinto. Pero Un erudito completamente. Era un erudito y por lo menos un sabio. Pero la imagen que se ha dado de Rashid, que era un mujeriego, que era un, ya sabes, si tú vas a las mil y las noches, Sí. la imagen un poquito caricaturizada y nos quedamos solamente con lo exótico y aladino y las lámparas El y harén estas y cosas, etcétera, ¿no? sí. Al contrario. Orientalismo. Pues Harun Rashid se le plantea un problema por primera vez. Pues vamos a conquistar unas tierras y estas tierras van a estar bajo, digamos, el mandato del gobierno islámico. Entonces se van a regir las leyes islámicas y mucha gente van a abrazar el Islam. Entonces ya son musulmanes. Entonces más o menos esta tierra que es tierra islámica por las leyes o por los musulmanes. Pero después van a atacar los enemigos, los bizantinos por un lado o los persas. Había, pues ya sabes, el Estado islámico estaba entre dos enemigos, los persas por un lado y los bizantinos romanos por otro lado. Y ahí, pues cada vez, ya sabes, pues si esta tierra que ahora pertenecía a Dar el Islam o a los musulmanes y se regía por la Sharia, por las islámicas, van a perder y se va a quedar bajo el mandato de los no musulmanes. Entonces, ¿qué concepto, qué veredicto vamos a tratar con esta gente, con esta tierra? ¿La vamos a llamar Dar Islam, un territorio islámico?
ya no es bajo el gobierno islámico, ya no se rige por leyes islámicas. O nos vamos a quedar por la presencia demográfica. Y luego, pues, unas que van a declarar la guerra. Tenemos una relación bélica con un país. Entonces, ahí nuestros sabios, en este caso, el gran sabio Muhammad ibn al-Hassan al-Shaybani, rahimahullah, que Allah lo tenga en su misericordia, ha sido el primero que ha inventado estos términos. Es una tierra de Islam, es una tierra de Kufr, es una tierra que es la tercera, de Ahd, que hay un tratado de paz. Según estas cosas, Imam ibn Hassan al-Shaybani, que es la mano derecha de Abu Hanifa, la escuela Hanafi, el encabeza es Abu Hanifa. Pero Abu Hanifa no ha escrito nada. No nos consta algo de una manera así auténtica. Sí le atribuyen unos libros, pero Abu Hanifa no escribía. Si no fuera por Abu Yusuf y Muhammad ibn al-Hassan. Estos dos lo que han hecho lo que es el madhab o la escuela Hanafi. Abu Hanifa no tenemos, es el maestro, es el fundador, es lo que ha encabezado, pero si no fuera por los estudios, lo que han escrito, lo que han comentado Muhammad ibn al-Hassan al-Shaybani y Muhammad Abu Yusuf, no existía el madhab, la escuela Hanafi. Pues Shaybani era Qadi al-Qudat, era como el juez, el ministro de justicia, el gran sabio, el mufti de Harun Rashid. Entonces se le preguntó, ¿y ahora qué hacemos con esta ciudad o con este territorio? Él inventó, mira, mientras está bajo nuestro poder, ahora es tierra islámica. Y cuando pues ya no es bajo el poder, ya no es tierra islámica, es tierra de kufr, de incredulidad, y estos tienen que emigrar, no tienen que estar viviendo ahí porque hay una gran amenaza para su existencia, para su fe, para sus hijos. Entonces, el término es histórico. Extrapolarlo ahí de la dinastía abbasí hasta nuestro contexto hoy, hace falta muchísimas cosas. Yo creo que es faltar el respeto al rigor científico, académico. Y lo peor cuando ya te manipulan con ciertos textos. En el Corán no vas a encontrar. Y luego nos queda la sunna. La legislación islámica, ya sabemos, se rige por Corán, si no hay sunna, después ijma, consenso, y después analogía. Esta es la opinión de la mayoría de las escuelas jurídicas. En la sunna, pues tenemos ciertos textos. Ahora la pregunta, antes de entrar en el debate, si tú me sacas un texto de la sunna, y te voy a preguntar, antes de cualquier cosa, este texto es sahih, es auténtico. En este caso, si no es sahih, apaga y vamos. Si es sahih, ya podemos seguir el debate. Estamos hablando en lo que es ahkam. Primero, en aqida, en ahkam, si no hay un texto auténtico y explícito, no podemos hablar. Algo tan importante que el Islam ha puesto estas condiciones muy, muy rigurosas y un poquito fuertes. Fuera del ahkam, el aqida, las creencias y las normas de halal y haram, el Islam es flexible. Podemos aceptar un texto, hadith del profeta, aunque sea hasan, no llega a ser auténtico, pero tampoco no es daif, no es débil. Vale, pues este texto que te van a sacar, el hadith que se atribuye al profeta sallallahu alaihi wasallam, según la narrativa de Qais ibn Hazim, según Jarir ibn Abdullah, según el profeta sallallahu alaihi wasallam. Ha dicho sallallahu alaihi wasallam, la paz ya con él, Ana bari'un mimman aqama fi diyar al-kufr, fi diyar al-mushrikin, fawqa talat, la tura'a naruhuma, wa lahu aw lahum nisfu al-aql. Y sacado todas las versiones del hadith. La de Abu Dawud, la de Ibn Majah, la de Nasai. ¿Puedes traducirlo? Sí. El profeta sallallahu alaihi wasallam, según la versión que narran Abu Dawud, Tirmidhi, Ibn Majah, entre otros, que el profeta sallallahu alaihi wasallam pues declara de aquel que va a vivir o residir en tierra no islámica, del kufr, ya no formará parte de su umma. El profeta se libra de él. No quiere saber nada de él. Le saca del Islam. Ana bari'un mimman aqama. Aquel que va a vivir 3 días en la tierra de shirk, en unas versiones, politeísmo, en otras, kufr, incredulidad, o más de 3 días. Y los fuegos que ponen para la vigilancia o para cocinar se ven. Entonces, no estamos tan lejos. Tú estás en este pueblo y yo estoy ahí. Entonces, los fuegos son términos un poco geográficos de la cultura de antes. Hoy tenemos la electricidad. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, le voy a dar la mitad de día del precio de la sangre. Este es el hadith en su conjunto. Primero, ¿este hadith es auténtico o no lo es? Lamentable, ciertos hermanos, por falta de honestidad científica, te lo venden como auténtico. No, señores. Este hadith tiene 2 versiones. Una vía Qais ibn Hazim y otra vía Jarir ibn Abdullah. Qais ibn Hazim es tabi'i, es decir, de la segunda o la tercera generación. No ha visto al profeta sallallahu alaihi wasallam. Ha visto a los sahaba, los nobles compañeros, pero no ha llegado a ver al profeta sallallahu alaihi wasallam. Entre Qais ibn Hazim hasta el profeta nos falta una persona, nos falta un sahabi. Esta versión de Qais ibn Hazim hasta el profeta es la que tenemos, es la que los imames
Hay unos que la han declarado como sahija y otros no. Porque si nos quedamos con la otra versión, Jarir ibn Abdillah, del profeta sallallahu alaihi wasallam, todos los imames especialistas del hadith lo han declarado que no es auténtica. Entonces nos quedamos con la versión de Qais ibn Hazim. Pero Qais ibn Hazim, señores, no ha visto al profeta. ¿Cómo puede hablar? Qais ibn Hazim directamente lo vamos a elevar al profeta sallallahu alaihi wasallam. Entonces este hadith en términos científicos, mursal. Lo hemos mandado directamente al profeta. Un hadith mursal es daif, es débil. Y no sirve para el ahkam, para los juicios. Entonces, ¿en qué quedamos? Pero a veces se utiliza esto que tú has dicho que llevas 30 años escuchándolo, que ahora yo creo que hay en inglés, un revival, es decir, un renacimiento de este tipo de pensamientos que a lo mejor en su momento se daban en Mejlis, etcétera, pues ahora con las redes sociales, algunos eruditos o algunos pensamientos llegan muchísimo más a los jóvenes, ¿no? Que son al final los que están impulsando este tipo de ideas, que hacen clips de las redes sociales y que alguna persona quizás que no tiene conocimiento pues ve un clip sacado de contexto de una persona en otro país diferente, que normalmente suelen ser en los países de Medio Oriente, que les dice a las personas de Occidente, porque no he visto a día de hoy ninguna persona que haya vivido en Occidente que diga, oye, no puedo, no, siguiendo este tipo de ideas, ¿no? Entonces, algunos de ellos dicen, si vosotros habéis emigrado, ¿vale? A estos países, no por necesidad, sino porque vosotros habéis querido, es decir, en vuestro país de origen teníais casa, coche, tal, y lo habéis hecho meramente por dinero, en este caso deberíais devolver a vuestros países de origen porque lo que estáis haciendo es que vuestros hijos van a ser kufar por esta emigración que habéis hecho. Es decir, si no ha sido por necesidad, si no ha sido porque no había en la época de Marruecos, etcétera, sino que a día de hoy vives bien y simplemente vas por comprarte una casa más grande, un mejor coche o vivir en Occidente, te dicen, oye, tú deberías devolver. No, esto es de rizar el rizo. Primero tenemos que poner las cosas en sus sitios. La norma básica es at-ta'sil qabla at-tamthil. Vamos a ver las cosas en Islam antes de dar ejemplos. Y con los ejemplos vamos a terminar. Tú me vas a dar un ejemplo o contraejemplo. Y así no vamos a terminar. Entonces, si seguimos con nuestro debate, que no podemos decir porque hay un texto, este texto ya sabemos que no es auténtico. Y supongamos si es auténtico por ciertos grandes sabios, con todo el respeto que merecen, tiene también un contexto. Sabemos en el Corán, tenemos una ciencia que se llama Asbab Nuzul, las causas de la revelación de una alía a otra. No todo el Corán tiene una causa. Hay muy pocas alías que Allah subhanahu wa ta'ala, por preguntar al profeta o por pasar algo, pues ha revelado una alía a otra. La mayoría del Corán no tiene, porque Allah tenía que revelar para legislar o para guiar a la gente. Entonces, las famosas alías de Yas'alunaka qul, te preguntan acerca de diles, son 14 en el Corán. Entonces tú, si ya Yas'alunaka, hay un contexto. Si no conoces el contexto o la historia detrás, no vas a entender la alía y mucho menos sacar o deducir conceptos, veredictos y juicios. Pues lo mismo tenemos en el hadith. Tenemos otra ciencia que se llama Sababu Wurudil Hadith, la causa por qué el profeta ha dicho este hadith. No conocer, pues no vas a entender el hadith y mucho menos deducir ahkam, normas, juicios y veredictos. Este hadith, según la opinión de unos cuantos sabios que lo han declarado sahih o hasan, pues tiene una historia. Y esta historia es totalmente ajena al tema de la hijra y vivir y no vivir en un contexto geográfico concreto. El profeta sallallahu una vez pues, ha mandado una sería. Tenemos dos términos, ghazwa y sería. Ghazwa cuando el profeta sale encabezando pues, el ejército o el grupo. Cuando el profeta manda a alguien, entonces es sería. Mensajero, ¿no? Podría decir. No, es una brigada. Una expedición. Expedición de reconocimiento. Expedición, vale. pero liderada por un sahabi. Entonces sería. Si es liderada por el profeta, es ghazwa. Vale. Entonces, eso lo tenemos que entender. En este caso era una sería. Esta sería ha sido un pueblo en concreto. Hatham, una tribu que está fuera del Medina Munawwara. Y sahabi que lideraba llegó pues de madrugada. Y según su estrategia bélica o de guerra, quería un poquito aprovechar, como están durmiendo. Entonces no ha seguido los mandatos del profeta. Hay que avisar, después hay que llamarles al Islam y si no quieren pagar unos impuestos, sí que da la última solución, que es la bélica o la guerra. Este sahabi no ha seguido ninguna de estas tres. Ha aprovechado. Mientras estoy durmiendo, vamos a atacar. Y al atacar, pues murieron mucha gente y cuando ya salió la luz y la gente empezaron a ver qué pasó, se encontraron que esta gente de Hatham eran musulmanes. Los musulmanes matando a otros musulmanes. Los líderes de estos se enfadaron y dijeron, mira, vamos a quejarnos, a pedir explicaciones, a pedir día de estas personas que han muerto, a pedir el precio de la sangre. ¿A quién? A Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
salieron de Hatham, llegaron hasta el profeta sallallahu alaihi wasallam y le explicaron el asunto. Oye, nosotros hemos ido a atacaros y somos musulmanes y ahora y tal, ¿y quién va a pagar la sangre, el precio de la sangre de estas personas? Dijo el profeta, Ana bari'un mimman aqama. Yo no soy responsable, perdón, yo no soy responsable de aquellos que se han hecho musulmanes, pero no han venido, no han emigrado al Medina. Era obligatorio, era fard. Te haces musulmán, tienes que venir al Medina. Fard, salvo por dos cosas, que son permiso del profeta sallallahu alaihi wasallam, porque eres el líder, o eres el rey, o eres el jeque de la tribu, o tienes una madre mayor de edad. Si no, tienes que venir, porque el profeta necesitaba constituir una sociedad, un ejército, una economía. Todos tenían que vivir a emigrar. Y esta gente no han seguido el mandato profético. Se han hecho musulmanes y se han quedado viviendo. Entonces yo me libro, yo me libro de pagar la sangre, el precio de la sangre. Pero de una manera humanitaria, وَلَهُمْ نِصْفُ الْعَقْلِ. Le voy a dar la mitad del precio de la sangre. El precio era 100 camellos por persona. Entonces le voy a dar 50 camellos por persona. Entonces, este contexto, ¿de qué habla? ¿De precio de sangre o de vivir o no vivir en un contexto? Qué fuerte. Este es el hadith, señores. Tenemos que entenderlo en su contexto. No entender el hadith y manipularlo. Pues falta un poco de rigor científico. Y lo peor todavía. Si vamos a coger la versión de Jarir ibn Abdillah, ¿sí? Este que es sahabi. Jarir ibn Abdillah al-Ansari. Cuando digo al-Ansari, viene del Medina, no es muhajir. Estos datos son muy importantes. La geografía, la sociología es muy importante para entender el texto, incluso coránico o hadith, la sunna. Es Ansari y ¿cuándo abrazó el Islam? Abrazó el Islam después del Fath, de Fath Mecca, de la conquista de la Mecca. Entonces, después del Fath Mecca, señores, el profeta nos ha dicho de una manera muy clara, la hijrata ba'da al-Fath. Señores, ahora ya no hay que emigrar. Si tú te haces musulmán, no tienes que venir a vivir en el Medina. No tienes que emigrar a venir hasta el Medina. Quédate viviendo en tu pueblo, en tu sitio, en tu ciudad. Entonces, Sidna Jarir ibn Abdillah, que Allah esté complacido con él, abrazó el Islam después. ¿Cómo podría decir, Ana bari'un? Señor, tienes que emigrar, el profeta se va a librar. Si la hijra ya se ha hecho abolido, ya se ha terminado. La hijra ba'da al-fath, wa innama jihadun wa niyya, como ha dicho el profeta sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Te puedo preguntar porque el argumento de lo que es a favor de la égira es un argumento de dos caras. Tienes la parte más religiosa, ¿no? Que se argumenta a través de narraciones del profeta, a través de versículos del Corán. Y tienes una parte que es un argumento más sociológico, que es, oye, tú vas a venir a Occidente y no es por darura, porque darura, o sea, la necesidad... Esos son los ejemplos que he dicho. Antes de llegar a los ejemplos, ¿pasa esto o no pasa esto? No, pero quiero preguntarte, porque al final ellos dicen, bueno, al final en lo que es la Sharia, la necesidad la definen los fuqaha, la definen los eruditos de una manera muy concreta, que es algo que estamos hablando ya a veces de vida o muerte o quedarse desnudo, es decir, que es una necesidad en el sentido de necesidad de vida o muerte. Quiero preguntarte, porque al final sé que hay un ejemplo, no hay ejemplo, pero sí que es una realidad que alguien, digamos, que tienes una familia en Marruecos o Argelia o Turquía o lo que sea, tienes una familia ahí y tus hijos, pues bueno, tienes un hijo que no es muy creyente y bueno, no es muy creyente, se sale del camino, pero al estar en la sociedad tiene ciertos límites, porque al final la sociedad ejerce una presión y la cultura ya llega un momento en el que la cultura, claro, o sea, lo que es el grupo establece una presión en el cual ese chico o esa persona acabará siendo reabsorbida al tejido social, que es un tejido generalmente religioso. Más o menos podríamos discutirlo, pero es generalmente un tejido religioso. Y tienes unos límites en los cuales tu hijo o tu descendencia se puede desviar y cada cierto periodo pues será reabsorbido lo que es el tejido social islámico. Depende, se puede sí o se puede no. Desarrolla. La influencia del grupo te puede afectar de manera positiva y también te puede afectar de manera negativa. Pero, por ejemplo, en ciertos países islámicos no podrías, voy a llamarlo, desviarse, no podrías salirte de lo que es la tradición islámica al mismo nivel con el que te puedes salir aquí. Yo mismo mañana me puedo salir, me puedo salir del Islam y llevar una vida, pues puedo beber, cosas que a lo mejor en otros países tendrías que hacer de manera secreta. Por lo cual sí que es más probable que se dé esa reabsorción de ese individuo en el tejido social islámico. No, pero ¿a qué te refieres con países islámicos? Países de mayoría islámica, perdón. Pues de mayoría estamos hablando de demografía, no estamos hablando de religión. Sí, de mayoría islámica. No, y al final ese grupo establece una presión sobre el individuo. El término islámico se ha banalizado. Economía islámica, esto islámico. No, Islam es una religión para guiarnos. Luego, la realidad tenemos que entenderla como es. Luego, para vender cualquier cosa, pues añadimos el término islámico y ya está. Al contrario, los países son como son.
Depende de qué. Incluso nuestros sabios, lo que mencionaba antes, Shaybani y otros, cuando hablaron de un país, un territorio, es musulmán o no musulmán, ¿en qué se basaron? Tenemos desde las leyes islámicas, un país si es regido o gobernado por leyes islámicas, lo podemos declarar un territorio musulmán. Otros no, por la demografía. Un país con gran presencia de musulmanes ya es un país o territorio musulmán. Otros, sobre todo la escuela Hanafi, ha hecho algo muy importante. Dijo, cuando donde hay justicia, este país es islámico o no es. Entonces, hasta dentro del debate islámico de nuestros grandes sabios, la escuela Shafi'i, el Mawardi, que es más pionero en estas cosas, Ahkam, Sultanía, la gestión política desde la perspectiva islámica, pues ellos han ido, incluso, pues, una tierra, si es islámica, nunca va a dejar de ser islámica. En este caso, si los musulmanes han vivido por un tiempo, por unos siglos y han dejado su legado cultural o estas cosas, esto no se va a cambiar. En este caso, pues España es tierra islámica, estamos en un territorio totalmente islámico. ¿Y Rumanía, por ejemplo, aun siendo de mayoría cristiana, ortodoxa? No, es que ahí el Islam quizás no ha llegado, pero si cumplen con la justicia, donde se cumple la justicia, donde hay libertades en términos modernos, fundamentales y derechos humanos, este país es islámico. Porque está cumpliendo. Allah es al-Adl. Uno de los nombres hermosos que atribuimos a Allah es al-Adl. Allah es el justo. Entonces, ¿el Islam cuál es? ¿De qué se trata? Se trata de donde hay justicia. Si hay justicia, inna Allah yamuru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi. Esta línea resume casi todo el Islam. Allah ordena la justicia. Y en este caso, profesor Tawfiq, perdona, y países como Francia, que se está haciendo muy difícil vivir como musulmán y que están sacando... Pues ahí falta de garantizar unos derechos humanos. Da igual si en este caso eres musulmán o eres budista. Bueno, pero justamente en ese caso concreto que se está... hemos visto cierto... Yo es por complicártelo, ¿eh? Claro, el tema de la ejera... Hemos abogado del diablo. Si damos ejemplos no vamos a terminar. Te sacas Francia, te saco Inglaterra. No, pero hay un extra focus sobre la población musulmana en Francia, es innegable. Francia es un contexto politizado demasiado. Por unas razones ideológicas, es un tiempo, pues, de vez en cuando suele pasar en ciertos países. Ha pasado en los años 30 con los judíos, hoy nos ha tocado, pues son cosas que van cambiando. Pues incluso el término francés que han dado al laicismo, laicidad, es de lo más extremista y fundamentalista que hay. No vamos a entenderlo sin volver un poquito atrás, desde la Revolución Francesa, que se ha hecho con sus tres lemas, liberté, égalité y fraternité, aunque sabemos los dos sí que existían, pero tenemos que esperar 40 años para con el tercero. La gente piensa que los terceros el primer día. No, el primer día que era fraternidad y libertad, pero la égalité hasta Robespierre, unos 40 años después, y los términos de la izquierda a la derecha con la Asamblea Francesa. Si tú estás con Robespierre, te pasa al lado de la derecha, o si tú eres contra de Robespierre y la asesino, terrorista, por primera vez vamos a escuchar es ahí cuando de terrorismo, jacobinos y estas cosas. Entonces, Francia pues tiene unos conceptos muy particulares, no lo podemos extrapolar a otros. Laicismo francés es de lo más antirreligioso. Yo prefiero pues laicismo cuando el espacio por igual a todas las religiones, sin inclinarse por una. Esto, en este caso, pues el ejemplo del laicismo inglés, la cabeza del Estado es la cabeza de la Iglesia. Isabel, o ahora su hijo Carlos, es la cabeza de la iglesia anglicana y también es el rey. Y nadie critica, oye, hay que separar la política de la religión. En Estados Unidos, pues, el laicismo ahí, pues, y la religión, hasta el dólar, en God we trust. Te coges un billete de dólar, en Dios, pues... Pero porque son modelos diferentes. Allí trabajan modelo de integración y en Francia modelo de asimilación. Francia, con el asunto Dreyfus, 1905, aquel soldado judío que le rechazaron entrar en el ejército y se levantó el tema, llegó a los medios de comunicación, Émile Zola con su famoso artículo J'accuse, yo acuso, y ahí el Parlamento, y de ahí nos salimos con la ley de 1905, del laicismo. Pero de 1905 hasta 2004, con la Comisión Stasi, para prohibir a unas niñas francesas llevar un pañuelo, la Comisión Stasi, 2004, se ha prohibido el velo islámico en los sitios públicos. ¿Esto qué es? Esto es antirreligioso. Yo entiendo el secularismo, laicidad y el laicismo, que pues espacio público abierto para todas las religiones, sin que el Estado se declina por una religión u otra. Sin embargo, el ejemplo francés está fuera de lo común y para mí es una excepción. Pero el resto de todos los países han entendido el laicismo, han entendido el secularismo de una manera bastante moderada, donde respeto y igualdad a todas las religiones. Podemos criticar
aquí o allá. Aquí en nuestro caso, los concordatos con el Vaticano tienen un trato especial, lo puedo entender, lo que es la Iglesia aquí católica en España. Quizás en el futuro podemos igualar al resto de las religiones, pero es un tema de reivindicación social y política de la población. Pero entonces, ¿no consideras como tal que es mejor, entre comillas, a lo mejor vivir en un país de estos, como ha comentado mi hermano, de mayoría musulmana, que vivir en un país muy concreto como a lo mejor es Francia, donde tu libertad religiosa está Claro, viendo ahora hemos coaccionada? cambiado. Un país islámico ya se refiere a una religión, la práctica del Islam. Ahora no, de presencia demográfica. Mayoría musulmana, sí. No, mayoría a mí no me llama la atención. En esta Ya. mayoría, pues no tengo mis derechos. Ajá. Sí, pero No tengo un bienestar económico. Pero Taufik, yo creo que es a veces, creo que llevar a un extremo, o sea, ¿qué pasa? Que los derechos solo existen en Occidente. En países o sea, estamos hablando de que muchas veces los límites son distintos, pero obviamente en Occidente también tienes tus Por límites. supuesto. Y, por Sí, ejemplo, sí, en sí. países del Golfo No Pérsico estamos tienes en otro tipo de no límites. estamos en el paraíso. Mm, No estamos, por supuesto. El Occidente tiene sus luces y sus sombras. mm. Pero es que el tema antes de dar ejemplos de Oriente a Occidente, queremos terminar con el tema de la égira. Sí. Es que la égira hay que entenderla porque en unos años duros en Egipto surgieron grupos, a base de este término, grupos terroristas, Jama'at Takfir wal Hijra, grupos de Takfir. Declararon a lo que no piensa como ellos, como ya no es musulmán, y tiene que emigrar a su pueblo. Ellos salieron del Cairo a las montañas. Y esta gente, de una idea de entender la híjira y ciertos textos, hasta terminar con atentados que todos conocemos en Egipto, estos grupos. Hasta el final tenían que pedir perdón, nos hemos equivocado. Y después de matar a no sé cuántas personas, egipcias y turistas y todo esto. Por esto es muy peligroso estos temas, a base de no entender ciertos textos. Entonces, cuando me hablas de la égira y hay que vivir o hay que emigrar, tiene unas consecuencias a veces sangrientas. Por eso, no conoce estos términos, no hay que jugar. Y el mensaje que tenemos que lanzar a nuestros hijos, a nuestra juventud, pues que el Islam alhamdulillah, es universal. Y la tierra es de Dios, no es de nadie. Y la pregunta, ¿cuál es? A mí, cuando me hablas de la égira, para mí son lo que llaman en inglés state of mind, no son cifras, no es un acontecimiento que pasó hace 15 siglos. Sí, estamos en 1445 de la égira. Y cuando era pequeño, estudiaba en Marruecos, siempre nos ponían la fecha. El domingo, pues el 25, Jumada última, 6 de enero 2024. Hemos crecido con esta doble. Muqabil, el equivalente, pues teníamos la fecha en nuestro calendario árabe lunar, islámico, la égira, y equivalente al calendario occidental. Más o menos, esto te hace un poquito, a veces mantener tu propia personalidad, pero también abierto a otras culturas, a otras fechas. Entonces, no hay que tomar la égira como cifras, estamos en el año tal, o como un acontecimiento histórico. Para mí la égira no, al contrario, un antes y un después. La égira, para mí, cuando me hablas, oye, la hijra o la égira, sí, cuando emigró el profeta sallallahu alaihi wasallam, dime que el Medina la primera cosa que ha hecho, ¿cuál es? Para mí me da un estilo de vida. Era construir la mezquita. Aquí está punto espiritual, el corazón de todo musulmán. Entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam, antes de tener su propia casa en el Medina, cuando emigró al Medina, ¿dónde se hospedaba? ¿Dónde se hospedaba? ¿En un hotel? ¿Tenía familiares en el Medina Munawara? Se quedó 7 meses cambiando entre invitados por un sahabi y otro. Y para que no se moleste nadie, como dijo Nordin, pues no voy a aceptar la invitación, quizás acepto de Ali, se enfada Nordin, dijo no, dejar a la camilla. Y empezó la camilla a caminar hasta que paró en la puerta de Abu Ayyub al-Ansari. Y de ahí, cambiando. Pensó en la casa de Allah y no pensó en su propia casa. Eso es una gran lección, lo que debe tener el punto espiritual. La vida es material, pero no tenemos que emergernos en lo materialismo hasta perder nuestras señas de identidad espirituales. Porque ¿qué somos nosotros? Somos hafna min tin wa nafkhatun min ruhi rabbil alamin. Esta es nuestra esencia. A veces nos olvidamos. Yo no soy más que un trozo de barro, pero en este trozo de barro está el soplo divino de Allah. ¿Eres consciente que Allah ha soplado en ti? Esto es lo que nos hace falta. Yo soy material por mi origen del barro, de la arcilla terrestre, pero soy roh, soy espiritual por el soplo divino de Allah en mí, en ti, en todos y cada uno de nosotros. Y llevar esta bidimensionalidad que tenemos, nuestra identidad espiritual que viene del soplo de Allah en nuestra identidad material, es la garantía de ser felices. Esto significa ser musulmán. Si tú me preguntas qué es musulmán, es esto. Pues llevar con cierto equilibrio, armonía, tu origen material y tu origen espiritual. Si tú
te dedicas uno y te dejas el otro, no vas a ser feliz. Y al final te vas a pegar un tiro o no sé qué. Bueno, yo creo que al final es, por ponerme un poco en tu bando, profesor, creo que al final es una decisión personal de cada uno, porque hay mucha gente que dice, bueno, es mejor hacer hijra y te dice, me voy a Dubái. Y dices, bueno, si has estado en Dubái, es casi Occidente. A día de hoy puedes encontrar los mismos problemas que puedes encontrar a día de hoy en España. Entonces, no estás cambiando, sí, que escuchas el adán 5 veces, sí, Vale, pero en sí. Birmingham y en Sí. East London también tienen el Eden en la calle y es precisamente Reino Unido y no está muy lejos Claro, de aquí. Entonces, al final es una decisión personal de no, cada es que uno. los ejemplos, primero tenemos que estudiar las cosas, sí, fundamentar las cosas, los fundamentos. Entonces, el hijra que ha hecho el profeta Sallallahu, para mí la hijra es esto, la mezquita. Después que ha hecho el profeta de emigrar, ha hecho hermanamiento, el mu'ahat, bin el muhajirin o el ansar. Ha hecho algo que no se ha hecho nunca jamás en la historia, desde Adam hasta el profeta Sallallahu. Hermanar entre dos. Me vas a decir, oye, los musulmanes somos hermanos, ¿no? No. No hace falta ser musulmán. Hay otras cosas que son culturales, sociológicas, antropológicas. El profeta los ha tenido en cuenta. Ha hecho hermanar entre los muhajirin que vienen de Mecca con los otros musulmanes, pero Ansar, esta vez son los anfitriones, son de Medina. Hombre, si son los dos musulmanes, ¿por qué tenemos que hermanar entre otros? ¿Acaso no Allah no ha dicho innamal mu'minuna ikhwa? Por cierto, los creyentes son hermanos entre sí. No, señor. Los musulmanes del Medina Munawwara son del Medina y los muhajirin son de Mecca. Mecca, la mentalidad, la cultura, la economía, ¿se basa sobre qué? Se basa sobre el business, comercio, caravanas. Quraysh hacían dos viajes. Uno durante el invierno, iban a lo que es hoy Yemen, y el verano, lo que hoy es Siria. Caravanas, ida y vuelta. Entonces, a un comerciante, ¿cómo piensa? ¿Cómo actúa? ¿Y sus mujeres trabajan o no trabajan? Y son todos musulmanes, pero el comerciante piensa de manera totalmente diferente del otro musulmán que es de medenense. ¿Por qué? Porque su cultura, su economía se va sobre la agricultura. Un agricultor no es un comerciante, aunque los dos son musulmanes. Al emigrar, surgieron problemas entre musulmanes mequíes y musulmanes medenenses, Muhajir y Ansar. Por eso el profeta Sallam tenía que hermanar entre ellos. Este dato es muy importante. Y si tú ahora estás aquí en Occidente, conoces la cultura de Occidente, vas a chocar con ellas. Nos hemos instalado, o nuestros padres, por no conocer el contexto social, la cultura, hemos tenido ciertos problemas. Hemos escuchado ciertos, hay que integrarse, hay que dejar ciertas cosas, hay que. Por esto, el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam tenía esto muy, muy en cuenta siempre. Hasta una vez se casó un sahabi, Ansari, no Mekki, Ansari, de Medina, y preguntó a Aisha, ¿dónde vais? No, vamos a la boda de fulano. El profeta, ¿tenéis algo de lahu? ¿Algo de música, de canto, de entretenimiento? Dijo, Aisha se quedó. Mira, el profeta sabía hasta la cultura de medenense. Tú estás viviendo aquí 20, 30 años, has nacido aquí. ¿Qué conoces de la cultura occidental? ¿Qué sabes de la filosofía, de las leyes, de la constitución? Y fácil criticar, y esto no, mis hijos se van a perder, y aquí desviación, y tenemos que emigrar ¿a dónde? ¿Dónde? El problema, ¿dónde tenemos que ir? Entonces, la hijra, cuando me habla de la hijra, ¿qué es? Mezquita, hermanamiento. Y la tercera cosa que ha hecho el profeta después de la hijra. La hijra a mí siempre, cuando me habla de la hijra, me viene esto en la cabeza. Redactar la constitución del Medina al-Munawwara. ¿Tus derechos qué son? El profeta pasó 6 meses. Se reunía con los musulmanes en la casa de Anas ibn Malik y se reunía con los no musulmanes, judíos o politeístas en la casa de Zainab bint al-Harith. Después de 6 meses con los representantes de politeístas, judíos o musulmanes, y llegó a redactar una constitución de 52 artículos. Nordin, 52 artículos. Si me preguntas, ¿cuál es la primera constitución en la historia de la humanidad? La del Medina. Constitución en términos políticos, hablo de ciencias políticas, no de códigos. Sí, está el código de Hammurabi, asirio, babilonio, están los códigos del emperador romano Justiniano, son códigos, y además códigos racistas. Los nobles, los militares y los esclavos. Y ahí Espartacos tenía que luchar y no sé qué. Sin embargo, el profeta no, trató a todo el mundo por igual. Todos sois habitantes, es decir, ciudadanos del Medina. Yo soy vuestro presidente. Para los musulmanes, algo más, profeta y mensajero. Y derechos y deberes, impuestos y ejércitos, igualdad. Aquí, en Occidente, en ciertos países, si no tienes la nacionalidad, no puedes ni siquiera votar. En las elecciones municipales, ya no te hablo de parlamentarias o presidenciales. El profeta Sallallahu nos ha dado una gran lección hace 15 siglos atrás. Y esto es Islam. Entonces, la hijra para mí, ¿qué es? Mezquita, la espiritualidad, importante, porque es mi razón. Soy espiritual por el soplo divino de Allah. Y hermanamiento entre musulmanes, entre la humanidad.
Porque el profeta ha dicho, y esto está en la Biblia, en Mateo, el Nuevo Testamento, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi". No serás plenamente creyente si no amas para tu prójimo, para tu hermano, lo que amas. El mismo ha sido preguntado Jesús en Mateo. ¿Cuál es el mandamiento ¿Cuál más es el mandamiento más importante? importante? Amas a Dios con todo, tu sangre y tu mente. Y lo segundo, aunque no lo ha preguntado por aquel fariseo, dijo Jesús, pues amas a tu prójimo o a tu hermano. Esto lo tenemos también por el profeta sallallahu alaihi wasallam. Y aquí tu hermano se refiere a tu hermano, no solamente al musulmán. Esto está explicado por el imam Nawawi, Shafi'i, por el imam Shabrahiti Maliki, por el imam Ibn Rajab al-Hanbali. Yo quiero, o sea, simplemente quiero cerrar finamente el tema y Me pasar. quedan 2 términos de la ejira. Ah, bueno, entonces te dejo. Quiero terminar porque es peligroso el tema de la ejira. Si tú declaras que aquí no estoy haciendo mi islam y tengo que ir a otro sitio, y los que no piensan como ellos los tengo que liquidar, o como pasó en Egipto, como pasó esto, a base de una idea tan simple. Porque Malik bin Nabi, uno de los grandes pensadores islámicos que invito a la juventud de leer sus libros, está en francés, están en árabe. Y a ver si traducimos algo en castellano. Uno de los mejores. Todo el mundo conoce al Albani, a Ibn Baz, pero nadie conoce a Malik bin Nabi. Pues decía que nosotros, nuestro gran problema son des idées mortes et mortelles, heridas muertas y heridas mortales. Y de ahí sufrimos. Y de esto de la égira y no vivir y vivir estas cosas. Pues la égira para mí son 5 cosas. La espiritualidad, la mezquita, hermanamiento entre la humanidad y conocer nuestras leyes. La gente ni siquiera conoce el artículo 16. Ni siquiera conoce el artículo 26 de nuestra Carta Magna. Con el artículo 16, mi mujer puede vivir su religión en un espacio público, con su vestimenta. Puedo abrir una mezquita. Dentro de mi casa puedo hacer lo que me da la gana, pero el artículo 16 me garantiza esta libertad religiosa que me hace falta. ¿Dónde? El espacio público. Y el artículo 27 me da derecho como padre de inculcar a mis hijos la religión, los valores que yo quiera, por lo menos en el colegio público. Entonces, esto para mí la égira. Y después, ¿qué ha hecho el profeta Sallallahu? Me ha hecho el censo. Tú como musulmán viviendo en un sitio, ¿qué proyecto vas a hacer? ¿Qué mezquita? ¿Qué colegio? Si no sabes cuántos habitantes o cuántos musulmanes. El profeta ha hecho el censo, ordenó a los sahaba, oye, quiero saber cuántas personas vivían en Medina. Hicieron, como cuenta el imam al-Bukhari en su famoso libro Sahih, y llegaron. Mensajeros de Allah, los habitantes de Medina son 10.000 en total. De estos 10.000, 4.500 mushrikun, politeístas, idolatras, paganos. Y otros 4.000, que nos quedan 1.500 que son musulmanes. Esto es muy, muy importante. ¿Ves cómo el Islam te educa cómo ser musulmán? Y una tierra que no es musulmana. El profeta pasó 13 años en Meca llena de 360 ídolos. Y dijo, no, esta tierra no es musulmana y tengo que emigrar. Al contrario, envió a sus sahaba, al Habasha, a Abisinia, y se pasaron ahí 15 años. Y no era tierra islámica. Al contrario, ¿qué dijo? Iros al Habasha porque hay un rey donde es justo y nadie va a sufrir una injusticia. El profeta alabó la justicia de un rey que era cristiano, que para términos islámicos es kafir. Y no, ningún problema, iros a vivir ahí. Y vivieron ahí y participaron en la economía del país, que se dedicaban a la industria de los pieles. No se quedaban con las ayudas sociales. En momentos bélicos, cuando se atacaba a un país, no se le atacaba porque no fuese practicante del Islam. La mayoría de veces era porque era injusto con sus seguidores, era injusto con su población. En la idea de, no era porque no eran musulmanes como tal, sino, oye, ¿por qué eres injusto con la gente que te siga? ¿Por qué tratas mal a tu pueblo? ¿Por qué castigas a los esclavos? Sí. Exactamente. No, incluso los propios sahaba, cuando vivieron en el Habasha, tenía su participación ciudadana activa. Cuando hubo el golpe contra Najash y contra Negos, ellos sí que se posicionaron y estuvieron en favor de Najash contra aquel que ha hecho el golpe de Estado. Pues esto te da. ¿Y qué ha hecho el profeta para la égira? Ha construido el mercado del Medina Munawwara. No tenemos personalidad, independencia económica. Me vas a decir, oye, de los 5 pilares tenemos zakat, pero también tenemos el mercado. El profeta, ¿qué me vas a decir? ¿Que en Medina no había mercado? Claro que había mercado. De los más importantes. De estos viajes que hemos dicho, del invierno al verano, pasan y vuelven. Ida y vuelta por el Medina. Es decir, que el mercado era de los más importantes. Pero el profeta tenía su economía a sus valores islámicos. Nada de riba, de usura, de especulaciones, nuevos valores. El profeta revolucionaba la sociedad en todos los ámbitos. Y de ahí, pues, ha construido el mercado para tener estos ingresos, esta independencia económica. Esto es, señores, la égira para mí, no otras cosas. Completamente. ¿Y? Si entendemos el término que sacan esta gente, hay que emigrar o hay que dejar Occidente un país u otro, vale. Te van a venir esta gente. Oye, nosotros nunca hemos visto al profeta Muhammad.
o mañana en el día del juicio final. Allah, nosotros, ¿por qué nos vas a castigar? Si el profeta nunca lo hemos visto. Entonces, ¿esta gente tiene razón o no? ¿Tiene razón? Pues no tiene razón. ¿Por qué? Porque tú eres Muhammad. Nordin, tú representas a Muhammad. Muhammad, carne y hueso, ha muerto. Muhammad, mensaje, sunna, principios, la representas. Si tú no vienes a vivir en Occidente, esta gente van a tener razón. Sí, no han visto a Muhammad, pero han visto en España 3 millones de musulmanes. Han visto en Occidente, según las estadísticas, 50 millones de musulmanes. Francia el 10%. Aquí en España somos el 4%. Han visto a Muhammad, hombre, a muchísimos Muhammad. Por eso tú representas a Muhammad, a sus valores, a sus principios. Entonces tenemos que vivir en Occidente para que el Islam sea para todo el mundo, no sea solamente para aquellos árabes o beduinos o de Arabia o no sé qué. Entonces el Islam no es una religión para todo el mundo. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Por cierto, no tenemos que ver sino como una misericordia para todo lo que Allah ha creado. Entonces, no vivir en Occidente estamos dando la razón. Que el Islam es un Islam geográfico, racista, una raza en concreto. No, al contrario. Tenemos que vivir en Occidente. Hasta un gran alama, Abdulaziz bin Siddiq, de la dinastía Siddiq que tenemos de grandes sabios, ha escrito un libro, Wujub al-Hijra, a Occidente, al Gharb. ¿Qué es? No, hay que traducido. emigrar a Occidente. No otros que dicen es haram emigrar porque vas a vivir y vas a ser contagiado, al contrario, siguiendo esta lógica. Y hay una alía, con ese término, perdóname, extendí. Sin problema. Es que es un tema que me provoca Había que hilar bastante. fino, había que hilar No, fino. porque he pasado muchas cosas, hasta con la nacionalidad. Haram nacionalidad porque vas a cambiar de religión, haram la nacionalidad porque vas a jurar sobre la Biblia, haram tener nacionalidad porque van a cambiar tus nombres. Los hemos llevado hasta estos gente que haramitas, hasta registros civiles, ha encontrado con, oye, qué falacia, qué mentiras. Hacer fatwas y hablar en nombre de Allah con estas mentiras. Pues una alía que siempre yo pasaba por ella. Pero si ahora tú la lees en este contexto que me estás preguntando, te va a revolucionar la mente. Cuando dijo Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Allah no le va a castigar si tú estás entre ellos. Muhammad ya no está entre nosotros. No, al contrario, Muhammad está con su sunnah, está con tú y yo que estamos viviendo en Occidente. Y esto tenemos que dar la altura de representar a Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a su legado. Entonces, esta alía es vigente, esta alía es hasta el día del juicio final. Sí, Muhammad físicamente ya no está con nosotros, pero no se trata la carne y los huesos de Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nobles por supuesto, se trata su mensaje, su sunnah. Tú llevas a su mensaje, tú llevas su sunnah. Entonces, tenemos que estar en Occidente, no tenemos que emigrar.